básicamente qué es el ADN, qué es el ARN, nucleótidos, ¿no? Menciona el FN, al FAT, al NAT, ¿no? Y el ATP. Básicamente vamos a avanzar eso de manera general, ¿no? Vamos a entrar como el tema de glúcidos, ¿no? Pero sí vamos a estudiar de esa manera los ácidos nucleicos. Así. Igual en el libro no está tan amplio el tema de los ácidos nucleicos. Sí, no está amplio. Es bien poquito. Bueno, es bien poquito lo que está avanzando. Sí. Pero igual hay que leerlo, ¿no? Y está en el programa, ¿no? Está en el programa analítico, ¿no? Pareciera poquito, pero incluye varias cosas que tal vez las pasamos desapercibidas, como son las coenzimas derivadas de los nucleótidos, que son muy importantes en las reacciones de metabolismo de los carbohidratos, que también los menciono. ¿Sí? Entonces vamos a repasar ese tema. Ya, bueno, antes de avanzar ese tema, siempre ustedes tienen que leer todo lo que está en ese PDF que se les envía, ¿no? Y bueno, menciona las proteínas sorprendentes, ¿no? Y esto lo hemos avanzado con ustedes. ¿Me pueden corroborar si hemos avanzado? ¿Sí? Sí, ya lo avanzamos. Hemos avanzado esto de las proteínas sorprendentes. Sí, ya lo hemos avanzado. Vamos a repasar que, bueno, saben que la síntesis de las proteínas está dada ¿por qué organela? ¿Quiénes sintetizan las proteínas? ¿Quiénes son las encargadas? Esta proteína se va a elaborar, ¿no? ¿Quiénes son? Las encargadas de sintetizar las proteínas. Los ribosomas. ¿Sí? Los ribosomas son los encargados de sintetizar las proteínas. ¿Sí? Si por alguna razón hay como en este caso, ¿no? En la estructura terciaria de las proteínas hay una modificación. ¿Sí? Y al haber esa pequeña modificación en el plegamiento de esa estructura, ocurre este tipo de enfermedad, que es la encefalopatía espongiforme bovina. Llamada también la enfermedad de las vacas locas, ¿no? Bueno, entonces, ese es el caso clínico que menciona. Entonces, esta enfermedad ha sido es una enfermedad que afecta, hay una afectación en la sustancia gris cerebral, causando una pérdida de las neuronas. Y si hay pérdida neuronal, hay pérdida del habla, pérdida de la memoria, ¿no? Entonces, eso es este tipo de encefalopatía que afecta a las neuronas. Y no solamente afectaba al ser humano, afectaba también a las vacas, ¿no? Y no es que las vacas nacían con una proteína denominada prión,
no nacían, es que ellas se alimentaban de restos de alimentos balanceados que contenían priones, les causaba enfermedad a las vacas y enfermedad a los seres humanos. ¿Cómo lo contagiaron? No, la vaca se alimenta de alimento balanceado, los priones, porque esta enfermedad era gracias a los priones, que son proteínas. Estas vacas sufren espasmos, calambres. Al ser sacrificadas con carne de res, ¿no? Alimentan todos nosotros, nos alimentamos de carne de res, ¿no? Y esta carne estaba contaminada con priones. Había alguna modificación en la estructura de la estructura terciaria, ¿no? Entonces, la estructura terciaria, esto es una proteína sana, esto era una proteína alterada. Entonces, el consumo de esta carne infectada con priones, ¿no? Los priones degeneran lo que es las neuronas y a nivel del cerebro causan algunos agujeros. Estos agujeros, ¿no? Gracias a los priones, pierden el habla. Hay una destrucción del sistema nervioso. También existen otros síntomas, ¿no? El paciente se siente deprimido, se siente con ansiedad, hay pérdida de visión, pérdida de peso. ¿Qué es entonces los priones? Es una partícula infecciosa de naturaleza proteica que tiene alterado la estructura terciaria. O sea que cuando en la estructura terciaria hemos dicho que es cuando la alfa hélice con la hoja beta plegada se unen, ¿ya? Ese plegamiento no hay, ¿no? Es muy incorrecto. Entonces, por lo tanto, esa cadena que tenía que formarse en una cadena polipeptídica no se forma. Y entonces, estos priones solamente están compuestos por aminoácidos y proviene de la proteína PRP. Entonces, un prión es una partícula infecciosa de naturaleza proteica que tiene alterado la estructura terciaria teniendo un plegamiento incorrecto. ¿Cuáles son los síntomas de estas personas que han desarrollado esta encefalopatía espongiforme bovina, ¿no? Los pacientes han sufrido de insomnio, alucinaciones, ¿no? Sufren cambios de personalidad, se vuelven agresivos, presentan lagunas mentales, recuerdan, presentan visión borrosa, pérdida de memoria, ceguera, ¿no? Hay una poca coordinación al hablar, no se les entiende lo que hablan, ¿no? Hay un trastorno de la marcha, caminan medio tambaleando y presentan ciertas convulsiones que ellos no pueden controlar, ¿no? Por último, seguido de parálisis cerebral y último, muerte. Entonces, esos son los síntomas de una encefalopatía espongiforme bovina por el consumo de carne de res contaminada con priones. Entonces, para hacer ese diagnóstico definitivo en esos pacientes que tienen trastorno de la marcha, trastorno del habla, ¿no? Se pide, pues el médico pide una tomografía cerebral, una resonancia magnética cerebral, se saca una muestra de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y en el líquido cefalorraquídeo van a encontrar priones, proteína 1433. También se puede pedir una técnica de ELISA, ¿no? Una biopsia de tejido cerebral y una reacción en cadena de polimerasa para encontrar el ADN. Entonces, estas son las pruebas que podemos solicitar a un paciente que tiene esta enfermedad, encefalopatía espongiforme bovina. ¿Existe un tratamiento? Pues no existe un tratamiento, ¿no? Ese es un caso clínico que expresa en este libro de las proteínas sorprendentes, ¿no? Y que está dado por el consumo de priones. ¿El prión tiene alterada su tercera cadena de aminoácidos?
la estructura terciaria de la, sí, Hélice no era la secundaria, ¿acaso? O sea, en vez de estar con hélices eran plegamientos. no. Lo que pasa, saben que en la cadena secundaria hay una doble hélice y hay una hoja beta plegada. Esas dos estructuras secundarias tienen que unirse en la terciaria. Entonces, al no unirse, no se unen, hay un defecto ahí, entonces hay un mal plegamiento, pierde esto deja de ser una cadena polipeptídica, tiene alterada su estructura, estructuralmente está alterado, y a esto se llama prión. ¿Quiénes sintetizan las proteínas? Pues los ribosomas, ¿no? Y entonces eso sucede con estos priones. No sé si les van a preguntar, pero agentes causales son los priones, ¿no? O sea, su libro de PDF de las proteínas que les dieron a todos, se les ha pasado, ¿ya? Que se lea. Tienen que leer todo lo que está en sus libros. En los libros hay unas ciertas cuadraditos donde dice gotitas de salud, ¿no? Entonces lean, aunque sea manera de interesarse, qué dice esas gotitas de salud, ¿no? ¿No? Y este es un caso clínico, ¿no? De una estudiante que ha adquirido esa enfermedad. Bueno, vamos a entrar al tema que nos falta para culminar, ¿no? Hasta ahora no se sabe si prácticamente ya se terminó el programa analítico de química. Entonces, hasta ahora ya se sabe, digamos, ¿no? Que pueden que incluyan un tema más, puede ser, pero como también no puede ser, ¿no? Y si incluyen algún tema más, va a ser minerales. ¿Cuáles son las funciones del cobalto, hierro? Eso podría ser. Y si no, entonces prácticamente ya estábamos culminando el programa analítico, ¿no? Con ácidos nucleicos, que es lo que me faltaba avanzar. Cuando avanzamos proteínas, ¿no? Nos dijeron los coordinadores pasen proteínas, pero nos dijeron que vamos a pasar a ácidos nucleicos. Y de esa manera yo no avancé a ácidos nucleicos. Una cosa es proteína y la otra cosa es ácidos nucleicos. Yo lo ignoré, ¿no? Entonces ahora los ácidos nucleicos, que son biomoléculas de tipo orgánico, vamos a repasar en esta mañana para culminar, ¿no? Este programa. Entonces ya estarían aptos para dar el examen del segundo parcial. Y ya prácticamente con este tema se acabaría. Ustedes ya están aptos para dar el examen del segundo parcial. Entonces, siempre vamos a recordar este mapa conceptual. No es un mapa, un esquema. Bueno, todos los seres vivos tenemos una composición química, ¿no? Siempre le mencionaba, ¿no? En mis clases, los seres humanos somos, ¿no? Sistemas químicos andantes, ¿no? Porque estamos formados por elementos químicos. Y aparte hay reacciones químicas, como el ejemplo del metabolismo de carbohidratos, que era una serie de reacciones y faltan todavía avanzar, ¿no? Pero que no se va a avanzar debido a que este curso es de un mes y medio aproximadamente, ¿no? Cuando ya ustedes estudien, los que les vayan a avanzar en medicina, especialmente en la materia de bioquímica, van a avanzar más profundo lo que son todas las biomoléculas tipo orgánicas. Entonces van a avanzar ciertas reacciones que también les va a servir para fisiología, que es otra materia. Entonces ahora estamos estudiando de manera general en este momento, vamos a estudiar los ácidos nucleicos. Entonces somos sistemas químicos andantes formados por bioelementos, ¿no? Los bioelementos se clasifican primario, secundario, oligoelementos. Y estos bioelementos se enlazan, ¿no? A través de, forman enlaces químicos
¿no? Y hemos estudiado los tipos de enlaces y van a formar biomoléculas. Entonces, una biomolécula es la unión de dos o más bioelementos, ¿no? Y estas biomoléculas se clasifican en inorgánicas y orgánicas. Las inorgánicas tenemos, siempre lo repetir, que es el agua, ¿no? El agua representa del 60 al 90% del peso corporal humano, ¿no? Según la bibliografía que nos dieron. Si ustedes revisan libros de bioquímica, te manejan otros porcentajes. Pero para este estudio, el agua representa el 60 al 90% del peso corporal humano. También estamos formados por sales minerales. Sales minerales. Las biomoléculas orgánicas, hemos estudiado los glúcidos, los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas, y esto es lo que nos falta, ácidos nucleicos. Con este tema muy relativamente corto, este tema de ácidos nucleicos. Entonces yo tengo que saber, ¿sí? ¿Alguna de sus compañeras quería opinar? Bueno, si tienen alguna duda, pregunten, ¿no? El ácido desoxirribonucleico, ¿no?, guarda en su estructura las instrucciones necesarias para la construcción de un organismo, ¿no? Entonces, para la construcción de un organismo necesitamos el ADN. El ADN se encarga de la información genética, ¿no? Transmite la información genética de una generación a otra generación. Estas dirigen el desarrollo de las características bioquímicas, fisiológicas, anatómicas, incluso algunas comportamentales. Cuando ustedes llevaron la materia de biología, yo estoy segura que han avanzado lo que son células procariontas o células eucariontas. Y si no, bueno, vamos a recordar, ¿no? Las células procariontas son las bacterias, los virus, ¿no? Las células eucariontas son las células animales, humanas, son células eucariontas. En las células procariontas, ¿cómo se presenta el DNA? Es muy diferente procarionta y eucarionta. Si estuviéramos pasando clases, su tarea de ustedes sería diferenciar la estructura de un ADN procariótico y de un ADN eucariótico. Es muy diferente la forma. Pero vamos a estudiar. El ADN bacteriano tiene una forma circular, casi circular, y forma parte del cromosoma, el ADN bacteriano, procariótico. No solamente presenta un ADN bacteriano, también presenta unos círculos de esta manera, que se llama, esto ya se llama plásmidos. Estos plásmidos son una forma de resistencia. ¿Qué quiere decir la forma de resistencia? Que ellas no van a querer ser fagocitadas por mi organismo. Ellas entonces emplean un mecanismo de defensa para no ser eliminadas. ¿Y cuáles son sus mecanismos de resistencia? Son los plásmidos, que son ADN circulares, ¿no?, con respecto a las procariotas. Con respecto a los eucariotas, ¿no?, el ADN se encuentra localizado en el núcleo celular, ¿no? Está formado por moléculas lineales de ADN asociado a proteínas. También hay ADN en cloroplasto, hay ADN en las mitocondrias. ¿Cómo es el ADN eucariótico? Es una doble cadena en forma de hélice. Ese es el ADN. El ARN es solamente
una sola cadena, monocatenaria se llama. Mono porque presenta una cadena. El ADN es bicatenario porque forma dos cadenas. El ácido desoxirribonucleico se encuentra en el núcleo y en el citoplasma celular. Ya sabemos que el ADN es una cadena doble hélice, el ARN es solo una cadena, ¿sí? Tenemos que saber cuáles son los monómeros de los ácidos nucleicos. ¿Cuáles serán los monómeros? O sea, la parte más simple de un ácido nucleico. Cuando hablamos de proteínas, yo les mencionaba, las proteínas son macromoléculas de alto peso molecular elevado, no son moléculas complejas. Los ácidos nucleicos también son macromoléculas de alto peso molecular. Por largo se llaman macromoléculas y además son polímeros. La unidad básica de un ácido nucleico son los nucleótidos. Y prácticamente eso se llama monómero. Un nucleótido es el monómero de los ácidos nucleicos. El conjunto de nucleótidos me forma un ácido nucleico. El conjunto de aminoácidos me forma una proteína. El conjunto de glucosas me va a formar un glucógeno, ¿no? Y bueno, en este caso estamos avanzando los nucleótidos. Los nucleótidos, que es la unidad básica, la unidad más pequeña de un ácido nucleico. ¿Y cómo estará formado un nucleótido? Químicamente está formado por una base nitrogenada. Esta es una base nitrogenada que puede ser una adenina, puede ser una citosina, puede ser una guanina, una timina y uracilo. Entonces, esta es la base nitrogenada. Pero no solamente está formado por base nitrogenada, está formado por un azúcar, ¿no? Y solamente hay dos azúcares en los ácidos nucleicos, que podrían ser ribosa y desoxirribosa, ¿no? Bueno, seguidamente está unida el azúcar a un grupo fosfato. Este es un grupo fosfato. Entonces, este es un nucleótido, ¿no? Se enlazan por enlaces covalentes. Hemos estudiado que las biomoléculas presentan enlaces covalentes. Repitiendo, ¿no? Nucleótido tiene un grupo fosfato. ¿Qué más? ¿Cómo está formado un nucleótido? Por un azúcar pentosa, Por una base nitrogenada. Una base nitrogenada. Sí. Correcto. La base nitrogenada puede ser adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. Esas son las bases nitrogenadas. Pero estas bases nitrogenadas también tienen una clasificación, ¿no? Son purinas y pirimidinas. Las purinas son adenina y guanina, las pirimidinas son citosina, timina y uracilo. Entonces, cuando ustedes realicen su mapa conceptual o su resumen de los ácidos nucleicos, que van a, bueno, colocan, ¿no? Base nitrogenada, purina, pirimidina. Purinas, estas dos, y pirimidina son tres. Bueno, entonces ya sabemos que el ADN está formado por dos cadenas de nucleótidos. Esta es una cadena, esta es la otra cadena, en forma de hélice, o en forma de serpentina, como ustedes puedan entender, ¿no? Pero en los libros menciona hélice. Entonces tiene dos
cadenas de nucleótidos unidos por puentes de hidrógeno entre sus bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas hemos dicho que son guanina, citosina, guanina, timina, adenina, timina, guanina, citosina. Pueden observar que guanina, citosina forma 3 enlaces, 1, 2, 3. Timina, adenina presenta dos puentes, ¿no? Guanina, citosina, 3. Alguien investigó eso de el modelo de Watson-Crick y lo pueda compartir. ¿Qué propuso Watson-Crick? Bueno, Watson y Crick propuso un modelo del ADN. El modelo del ADN de Watson y Crick, no. Aquí está. A ver, vamos primero. Esta es base nitrógena, no, este es grupo fosfato, azúcar y base nitrogenada. ¿Cuál? Guanina. Esta es citosina, azúcar y grupo fosfato. Ustedes saben que toda cadena tiene un inicio, ¿no? Esta cadena empieza en este extremo, es el cadena 3. Este es aquí dice fin. Entonces va a empezar por el extremo 5 y va a terminar en el extremo 3. Aquí va a empezar en el extremo 3 y termina en el 5. Esta dirección antiparalela de las cadenas nucleotídicas se llama antiparalela, ¿no? Que no las dos cadenas están en el mismo sentido, de 5, 3 y 5 y 3, no, 5, 3 y 3 y 5. Esto explica Watson y Crick que las cadenas de nucleótidos son antiparalelas. Y también explica que en su modelo que guanina y citosina presentan tres puentes, ¿no? Y adenina y timina presentan solamente 2. No vamos a redundar mucho en el modelo de Watson y Crick, solamente para que tengan un conocimiento. Una vez que ya sabemos que el ADN es bicatenario, tiene doble cadena polipeptídica, nos vamos al ácido ribonucleico, ¿no? ¿Y qué es el ácido ribonucleico y cuántas clases de ácido nucleico existen, ¿no? El ácido ribonucleico es químicamente y funcionalmente diferente del DNA. ¿Por qué? Porque no tiene doble cadena, presenta solamente una estructura de cadena simple. Así como ustedes, una cadena simple es una ADN. Está formado por nucleótidos que contienen base nitrogenada, adenina, guanina, citosina y uracilo en vez de timina. O sea, no hay timina en el ARN. En el ADN sí existe timina. Entonces esa es la diferencia también. Las bases nitrogenadas, una diferencia. Y también la otra diferencia que el azúcar del ARN se llama ribosa. El azúcar del ADN se llama desoxirribosa. Entonces después todo es similar a lo que es un ADN.
Entonces aquí presenta una adenina, su azúcar y su grupo fosfato. Guanina, azúcar, fosfato. Citosina, que es una base nitrogenada, un azúcar, ¿no?, de 5 átomos de carbono, que es la ribosa, y el grupo fosfato. Entonces, esto es un ácido ribonucleico. ¿Cuántas clases de ARN existen? Existen 3. ARN transferencia, ARN ribosómico y ARN mensajero. Son 3 tipos de ARN. Seguido de esto, los tipos de qué hace el ARN mensajero. ¿Para qué sirve? Si son 3, ¿para qué sirve cada uno? Entonces, el ARN mensajero contiene el mensaje genético para fabricar una proteína. ¿Quién tiene el mensaje genético para fabricar la proteína? El ARN mensajero. Y si una proteína está mal hecha, como en el caso de los priones, ¿no?, pues el ARN mensajero es el que ordenó esta síntesis de una proteína mal hecha, ¿no? Entonces las proteínas tenían mucha relación con los ácidos nucleicos, ¿sí? Porque quien manda ese mensaje genético para fabricar una proteína buena es el ARN mensajero. El ARN de transferencia, ¿no?, se une en forma covalente con un aminoácido. Va a formar enlaces covalentes con un aminoácido. Entonces, el ARN ribosomal o ribosómico en algunos libros forma parte de la estructura de los ribosomas, que son organelas, ¿no? Sabemos que los ribosomas son organelas y que el ARN ribosomal forma la estructura de los ribosomas. Los ribosomas están encargados de la síntesis proteica. Hay un cuadrito en todos los libros de biología, si es que ustedes revisan, siempre hay una diferenciación entre ADN y ARN. En todos los libros de secundaria, tanto de secundaria como en los libros de medicina, bueno, también existe lo que es la diferenciación entre los ácidos, ¿no?, nucleicos. Siempre hay este cuadro de diferenciación. Entonces, el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, el ARN es el ácido ribonucleico. El azúcar que presenta el ADN se llama desoxirribosa. Si estructuralmente vemos entre desoxirribosa y ribosa, aquí le falta un oxígeno, le quitan el oxígeno y es ribosa. Es la única diferencia entre estas dos estructuras de pentosa, ¿no?, que son carbohidratos. Y esta es la ribosa, prácticamente son similares estructuralmente, ¿no? Las bases nitrogenadas, ¿no?, el ADN presenta adenina, guanina, citosina. Las bases nitrogenadas del ARN no hay timina. En vez de timina es uracilo. Entonces son uracilo, adenina, guanina y citosina. Esas son las bases nitrogenadas. Las unidades, ¿cómo están compuestas? Por ejemplo, la timina, azúcar,
grupo fosfato. Esto es un núcleo. El ARN, de timina, no existe timina, los otros nucleótidos. Por lo tanto, así uno, esto es un nucleótido, que es el monómero de los ácidos nucleicos. Ahora, ya hemos estudiado cómo están, qué azúcar está involucrado, las bases nitrogenadas, número de cadenas, el ADN 2, el ADN 1. Función del ADN, almacena la información biológica de los tejidos. Función del ARN, permite la expresión de la información biológica. La ubicación donde se encuentra el ADN, puede encontrar el núcleo, las mitocondrias, cromatina, en los cloroplastos y en el cromosoma. El ARN vamos a encontrar en el núcleo y en el ribosoma. La estructura, ADN es una doble hélice y el ARN es lineal, globular, trébol. Esto es con respecto a las células eucariotas. Eucariotas. En el libro también les menciona, está tan importante, pero está mencionando a nucleótidos derivados de coenzimas, y en ello también está mencionando al ATP. Prácticamente esta es una copia del libro que ustedes tienen en PDF. Los nucleótidos actúan como portadores de energía y mensajeros intracelulares. ¿Quiénes son portadores de energía? Los nucleótidos. El adenosín trifosfato, que es un nucleótido de ribosa con 3 grupos funcionales, 1, 2, 3 grupos funcionales, grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Esto es el ATP, que tanto hemos estudiado en metabolismo, ¿se recuerdan? Y aparte que es el tema más complicado. Entonces, esta molécula de ATP, que es almacenadora, son portadores de energía, ¿no? Portadores de energía. Esta molécula, ¿no?, lleva energía a distintas partes de la célula y guarda los enlaces fosfato. La energía que se rompen los enlaces que unen los fosfatos, como la síntesis de proteína. Puede romperse, dice este enlace, ¿no? Cuando se rompe un enlace del grupo fosfato, esto ya no es trifosfato. Entonces, ¿qué es el ATP? Es un nucleótido portador de energía y mensajero intracelular, muy importante, ¿no? Entonces, este es un nucleótido. Ahora, menciona también en este libro las coenzimas derivadas de los nucleótidos, ¿no? Y ahí está la que es FAT y flavin mononucleótido. Es que la química es así, ¿no? La química es un poco complicada, de muchas reacciones químicas. Entonces, ¿cuáles son las coenzimas derivadas del nucleótido? Son flavin mononucleótido, FAT y NADP. Estos son, y el P. Estos son coenzimas derivadas del nucleótido. ¿Y qué era una coenzima? Era una fracción
no proteica de una enzima. ¿Recuerdan? Las enzimas son encargadas de la velocidad de las reacciones químicas, ¿no? Y una enzima, mencionaba en el libro, la coenzima, ¿no? Coenzima es una fracción no proteica, ¿no?, que es parte de una enzima. Las coenzimas son parte de una enzima, pero es una fracción no proteica y que son derivadas de vitaminas del complejo B. Yo había mencionado cuando avanzamos metabolismo, y está en el libro. Las coenzimas son sustancias orgánicas no proteicas que han de intervenir en las catalizadas por enzimas para que éstas puedan realizar. Cada coenzima actúa en una clase de reacción, sea cual sea el sustrato. Muchas son compuestos derivados de núcleos. Hacen posible la acción de la enzima uniéndose a la enzima, ¿no?, o bien enlazándose al sustrato, lo que produce un cambio en su estructura que facilita la acción de la enzima. ¿Qué hace? Pues ayuda a la enzima. Es parte de una enzima también. Se une a una enzima. No, ¿qué tienen que saber? ¿Cuáles son esos nucleótidos derivados de la coenzima? Son FMN, FAT, NADP y ADP. Esos son nucleótidos derivados de coenzima. Y bueno, vamos por el primer nucleótido, que es flavin mononucleótido, FMN. Flavina es una base nitrogenada, ¿no? Ribitol es una pentosa, este es un azúcar, ¿no? Y riboflavina es un nucleósido. Flavina y ribitol forman lo que es la riboflavina. Si esta riboflavina, que ya es prácticamente un nucleótido, se une a un grupo fosfato, se llama flavin mononucleótido. Si la riboflavina se une a una AMP, se llama FAT. ¿Qué significa AMP? Adenosín monofosfato se llama, ¿ya? Adenosín monofosfato más riboflavina forma el FAT. ¿Y el FAT qué es? Flavin, adenín, de piridina, ¿no? Esto sí es una vitamina del complejo B, ¿no?, proveniente de la nicotinamida, ¿no? Nucleótido de nicotinamida más nucleótido de adenina me va a formar NAD. NAD más un grupo fosfato forma NADP, nicotina, adenina y nucleótido fosfato. Esto entonces es un nucleótido de piridina. Luego, como último ejemplo de estos nucleótidos derivados de coenzima, menciona a la coenzima A, que básicamente es un P-metacatoamina más un ácido pantoténico. Esto va a formar lo que es un ADP, ¿no?, adenosín difosfato. Adenosín difosfato. Un adenosín difosfato ADP, ¿no?, está formado por una base nitrogenada, azúcar y dos grupos fosfato. Bueno, estos son los nucleótidos que presenta en el libro. Esto de los nucleótidos, no es lo mismo que el nucleótido del ácido nucleico, ¿no? Está mencionando que existen otros nucleótidos que no son derivados del ácido nucleico, que son derivados de la coenzima, ¿no? Y entonces no tienen ribosa y desribosa, ¿no?, tienen otros compuestos
Ya la base nitrogenada no se llama adenosina, no se llama timina, no se llama uracilo, no se llama guanina, se llama, en este caso, se llama flavina. Y bueno, este azúcar es otro, el y este ya es un nucleótido. Estos nucleótidos intervienen en las reacciones bioquímicas de los carbohidratos, ¿no? ¿Cuál será la función de estos nucleótidos derivados de la coenzima? ¿Por qué tendríamos que estudiar en este tema? A ver, ¿quién sabe esa respuesta? ¿Por qué tendríamos que estudiar estos nucleótidos derivados de coenzimas en este tema? ¿Cuál será la función de estos nucleótidos? ¿Alguien sabe? Está en el libro. Ya, les voy a hacer recuerdo. ¿Por qué estamos estudiando? Ya. Estas sustancias que son derivados de los nucleótidos son los encargados de transportar electrones. Ya. Esa es la función. Transportan electrones estos nucleótidos. Ya. Para poder formar sustancias en el metabolismo de los carbohidratos que intervienen, entonces son encargados, la función, transportar electrones. Lo describe en el libro también de biología. Bueno, entonces en este momento, les voy a presentar mejor, bueno, un video de 7 minutos. El ADN, también conocido como ácido desoxirribonucleico, es una macromolécula que contiene y transmite la información genética de los seres vivos. Es decir, que toda la información almacenada en el ADN se transmite de una generación en generación, por lo cual esto explica el por qué un hijo se parece mucho a sus padres. Pero ¿por qué el ADN es tan importante para la biología molecular? Primero, retrocedamos un poco en el tiempo. Desde hace mucho tiempo, curiosos y pseudocientíficos han intentado explicar de qué estamos hechos. Como Demócrito, que mencionaba que todas las cosas estaban compuestas de diminutas, indestructibles e indivisibles partículas, que les llamó átomo. Posteriormente, Leonardo da Vinci destacó que el uso de lentes era sumamente importante para el estudio de la materia y de todas las cosas, ya que poseían elementos vitales que no podían verse a simple vista.
No nos olvidemos de Zacharias Hansen. Él es el inventor del microscopio compuesto. Estos y muchos descubrimientos despertaron conceptos relacionados a la existencia de la célula, y que este último, gracias al microscopio, fue descubierto por el científico Robert Hooke. Cabe mencionar que a partir de ese momento, la célula se empezó a considerar como la unidad básica de todo ser vivo, pues este está en las plantas y en los animales. A medida que transcurrió el tiempo, diversos científicos descubrieron que dentro de la célula hay todo un sistema, y que a medida que iban achicándose más, se encontraron que dentro del núcleo se encontraba el material genético, el ADN, que fue descubierto en 1869 por el biólogo suizo Johann Friedrich. Y esto nos hace recordar la pregunta: ¿qué tiene de importante el ADN si solo guarda información genética? Lo importante del ADN es que esa información es utilizada para la síntesis de proteína, que se expresa en el color de la piel, en el color de los ojos, en cómo va a crecer el pelo, y un sinfín de cualidades que hace diferente cada especie. Es decir, el ADN contiene las instrucciones de cómo va a funcionar la célula y el cuerpo en general. Sabiendo todo esto, ahora podemos dar a pie a hablar sobre el dogma central de la biología, es decir, la relación que hay entre el ADN, ARN y las proteínas. El dogma central de la biología. Este dogma hace una relación entre el ADN, el ARN y las proteínas, pues este explica los mecanismos de transmisión y expresión de la herencia genética. Esto explica cómo se replica el ADN, cómo se transcribe y por último cómo se traduce en proteínas. Para empezar, el ADN está conformado por 3 grupos, un grupo fosfato, una pentosa y una base nitrogenada, formando así un grupo de nucleótidos, que todos estos componentes juntos en grandes cadenas forman el ADN, mediante los enlaces que producen los grupos fosfatos llamados enlace fosfodiéster. Por otro lado tenemos a la pentosa, que esta tiene unido a él las bases nitrogenadas y los grupos fosfatos. Y por último tenemos las bases nitrogenadas, que tenemos de 4 tipos en el ADN, que son la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Y como el ADN es una doble hélice, estas bases nitrogenadas se complementan en puentes de hidrógeno. La adenina se complementa con la timina y la citosina se complementa con la guanina. Además, una secuencia de 3 bases nitrogenadas conforman un codón. Los codones son fundamentales para explicar gran parte del mecanismo de acción del dogma central de la biología, debido a que con ellos se crean los codones de iniciación y de terminación, que son muy importantes en la replicación, transcripción y traducción. Replicación del ADN. La replicación del ADN es la capacidad que tiene esta de hacer copias o réplicas de su molécula. Este proceso es fundamental para la transferencia de información genética de generación en generación. Además, el proceso se hace de un modo semiconservativo, es decir, la doble hélice se separa y cada una de las cadenas sirve de molde para la síntesis de una nueva molécula, o sea, una es nueva y otra se conserva. El proceso con más detalle comienza en su fase de iniciación, en donde el codón TAC hace comenzar la secuencia, y en ellos se unen las enzimas helicasa y girasa para abrir y desenrollar el ADN. Y para evitar que la cadena se cierre, se unen unas proteínas que sus siglas son SSBS, y estas evitan que la cadena se vuelva a unir, para que así se cree una burbuja de replicación. Ese es el lugar en donde comienza el proceso de replicación del ADN, y ocurre de forma simultánea a través de todo el ADN. Dentro de estas burbujas participan una variedad de enzimas y otras moléculas que ayudan a la replicación de esta. Los dos principales en estas son el ARN primasa y el ADN polimerasa. El ARN primasa se une a una hebra de ADN abierta y deja los primeros nucleótidos para que la ADN polimerasa comience la síntesis de la nueva hebra en dirección 3' a 5' en modo de lectura, y queda construido de una forma antiparalela, es decir, de 5' a 3'. Por otro lado, la otra hebra de ADN está escrita de 5' a 3'. Por lo tanto, el proceso ya no será igual, será un proceso discontinuo, porque solo esta enzima lee de 3' a 5'. Entonces para ello se utilizan los fragmentos de Okazaki, que básicamente son trozos de ARN primasa que se colocan de una forma específica para que luego el ADN polimerasa lea de 3 a 5' hasta llegar al otro fragmento. Posteriormente, otro tipo de ADN polimerasa cambia el ARN polimerasa por ADN, y esto es lo que ocurre en una burbuja de replicación. En resumen, la girasa y la helicasa abren y desenrollan el ADN.
En conjunto a ellos, las proteínas SSBP mantienen abierta la burbuja de replicación. Después la primasa se une a un codón de inicio. Posteriormente la polimerasa 3 comienza a leer de 3 a 5' de una forma continua y al mismo tiempo discontinua dependiendo de la hebra, formándose los fragmentos de Okazaki. Y casi por terminar, la polimerasa 1 cambia los fragmentos de ARN por ADN. Además, la ligasa une los espacios vacíos entre los fragmentos para que finalmente el ADN se duplique gracias a las múltiples burbujas trabajando en paralelo. Proceso de transcripción. El proceso de transcripción es relativamente similar a la replicación del ADN, pues se ocupan elementos muy similares, solo que con un nombre ligeramente distinto, como ARN polimerasa. El proceso es el siguiente. Todo comienza en un gen codificante de proteínas, que tiene dos extremos. Un extremo es la región promotora, mientras que el otro extremo es la región de terminación. En la región promotora es donde se ubica el ARN polimerasa para empezar a escribir el ARN mensajero, hasta llegar a la región de terminación. El ARN polimerasa, en conjunto a otras proteínas, ayudan a que se abra y se desenrolle el ADN a medida que este va leyendo de 3 a 5'. Y, al igual que el ADN, el proceso es complementario y antiparalelo, o sea, el ARN mensajero queda escrito de 5 a 3' y obviamente las bases nitrogenadas se complementan del ARN con el del ADN, solo que escrito con otra base nitrogenada que es el uracilo. Luego de que el ARN polimerasa haya terminado de escribir, llegando a la región de terminación en donde está el codón de terminación, el ARN queda dividido en intrones y en exones. Los intrones son las partes no codificantes que tiene el ARN mensajero, mientras que los exones sí codifican proteínas, y para arreglar esto se ocupan los spleosisomas, que son un conjunto de proteínas que mediante el proceso del splicing eliminan los intrones y juntan los exones, además de otorgarle protección al ARN mensajero para su posterior traducción en el citoplasma, siendo más específico en el ribosoma. Ya terminado el proceso de transcripción, el ARN mensajero se tiene que dirigir al ribosoma, y el que se encarga de hacer esto es la caperuza. Básicamente la caperuza guía y protege al ARN mensajero en su viaje al ribosoma. Además, en el extremo 3' del ARN se encuentra la cola poli A, y esta protege el ARN mensajero. Traducción del ARN. Antes de empezar con este proceso, vamos a dejar en claro dos cosas. El ARN de transferencia tendrá el nombre de trabajador y el aminoácido tendrá el nombre de ladrillo, para que se entienda mejor y además no utilizar nombres tan largos. Hay que entender que hay codones, cada uno con 3 bases nitrogenadas. Recordemos que el ARN, en vez de tener timina, tiene uracilo. Existen en total 64 tipos de codones, cada uno destinado a expresar un aminoácido. Y entre ellos hay 4 codones muy especiales. Uno codifica el inicio de la síntesis de proteínas y los otros 3 para el término de ese proceso. Una subunidad menor se une al codón de inicio y luego un ARN de transferencia le ya unido el trabajador con el ladrillo, se une la subunidad mayor del ribosoma junto al menor y el trabajador, para que así quede completa la estructura. Y esta está dividida en 3 partes, la parte E, P, A. En A se unen los trabajadores con los ladrillos al codón complementario y luego avanza a P. En P se unen los ladrillos de los trabajadores de A y P, y en E salen los trabajadores que descargaron en P. Y este es el proceso cíclico en cómo se sintetizan proteínas, porque el conjunto de estos ladrillos conforman las proteínas. Cabe mencionar que el ciclo termina cuando se llega al codón de término, y este es el dogma central de la biología, la relación del ADN, del ARN en las proteínas para sostener la vida. Que era el ácido nucleico, ¿no? Avanzó acerca de la transición, traducción, bueno, estos mecanismos de replicación, pero no, eso no entra al examen. Ustedes saben que PDF revisando solamente ingresa características generales, ¿no?
qué bases nitrogenadas intervienen, cuántas clases de ARN, qué es el ADN, qué es el ARN, y los nucleótidos derivados de las coenzimas, ¿no? ¿Qué función tienen? ¿No? El ATP, ¿qué función tiene el adenosín monofosfato? ¿No? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. A ver, recapitulando, y vamos a ir cerrando la clase porque este tema es muy corto, ¿no? Para leer también en el PDF también estaba re corto. Entonces, si se les pregunta cómo está formado el ADN, ácido desoxirribonucleico, a todos, ¿cómo está formado? ¿El ADN dijo o el ARN? ADN. El ADN está formado por una base de ácidos nucleicos, una base nitrogenada, una molécula de fosfato y un azúcar. Un azúcar. Muy bien. A ver, otra participación. Está unido por enlace covalente. Muy bien. ¿Cuál es la función del ADN? Almacenar la información, tiene 2 cadenas, no tiene uracilo, está formado por la desoxirribosa y almacenar la información genética de todos los seres. Correcto. También tiene lo que son las bases úricas y pirimidínicas, que sería lo que es la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Correcto. Cuando vayan a hacer sus mapas o su resumen, hagan esa clasificación, cuáles son bases úricas y bases pirimídicas. No, anoten cuáles son y luego ya pueden desarrollarse. ¿Cuántas clases de ARN hay? ¿Cómo es la forma del ARN? Hay 3 tipos de ARN y su forma es que se encuentra de 2 formas, plásmido y bacteriano. Ah, no, perdón, ese es el ADN. El ARN son 3, son el ribosomal, el mensajero. Y el ARN, ¿qué forma tiene? ¿Es monocatenaria, es bicatenaria? Una sola cadena. Catenario. Sí. Monocatenario, ¿no? Es monocatenario y porque presenta una sola cadena. Y su azúcar se llama ribosa, ¿no? Por eso también el nombre ácido ribonucleico. Y no tiene timina, tiene uracilo en las bases nitrogenadas. Esa es la diferencia. Ahora, ¿qué han entendido acerca de los nucleótidos derivados de las coenzimas? Mencionaban el ATP, no. El nucleótido derivado de las coenzimas son el FN, flavin mononucleótido. Tenemos el FAT, que es flavin adenin dinucleótido, ¿no? También mencionaba el ADP, ¿no? Ya. Estas son la función de estos nucleótidos derivados de las coenzimas. Son encargadas de transportar electrones. Entonces, esa es la función del FAT especialmente y del ATPH. El ATP es la energía libre que se produce por los nutrientes, que son los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los
un mol de glucosa me aporta 38 moles de ATP. El ATP es el adenosin trifosfato, que está formado por una adenosina, 3 grupos fosfato y una azúcar. Bueno, entonces ya la próxima semana, yo tengo ya mis resúmenes de los temas, de todos los temas, desde glúcidos, más bueno, son temas más de bioquímica, lípidos, azúcares, proteínas. La próxima semana, si no hay algún tema más, que no creo, ya, la próxima semana vamos a repasar, hacer resúmenes de esos temas. El primer parcial, ¿hasta qué tema ingresó? Hasta carbohidratos. Hasta carbohidratos. Habían preguntas de lípidos también. Había preguntas como el colesterol y qué es y cosas así, pero no era nada complicado. Y también entraron algunos enlaces, entró covalentes, covalentes de hidrógeno, al menos me tocó eso. ¿Por qué les entró los líquidos? Porque yo les, como menciono, ¿no?, en esos apartados que les ha mandado a ustedes, habían ciertas gotitas de salud, y en las gotitas de salud, que a veces no le toma importancia, implicaba otros temas, como el ejemplo que su compañera menciona, los lípidos, ¿no? Entonces, en carbohidratos, estoy segura que también había esas gotitas de salud, y no lo leyeron. Pero sí, Pero, todo práctico. muchos se estaban quejando de que entraban algunos edulcorantes y cosas así, pero es que sí estaban, como ejemplo, que también pueden ser cancerígenos, creo, pero siempre estaban ahí en las notitas de salud que usted dice, estaban los nombres de algunos edulcorantes más importantes. No importa, déjame. Entonces, lean esas gotitas de salud, todo lo que está en las hojitas, lean, todos se ponen a leer, por lo menos, no van a tener inconvenientes, ¿no? Porque todo lo que estaba en esas hojas que se leyeron estaba en la verdad que es así. Entonces, la próxima semana yo tengo ya mis mapas de resúmenes de todo lo que entra en el segundo parcial, ¿no?, mapas conceptuales, y entonces voy a avanzar los resúmenes, si es que no avanzamos minerales. Si avanzamos en otro tema, como en el caso que nos faltan los minerales, pues vamos a avanzar. Pero ya la próxima semana nos tocaría repasar todos los parciales. Así que nos vemos la próxima. Entonces, una pregunta, ¿usted cree que va a entrar minerales en el examen? Porque lunes y martes nomás tendríamos para practicar los resúmenes que usted va a dar, nada más porque el día miércoles es nuestro examen. Sí. ¿Usted cree que va a entrar? ¿No está en el programa o sí? ¿En su programa analítico que les dieron está minerales? No. No nos lo han pasado completo el programa. No. Entonces, si no está en el programa, tampoco va a entrar. Y además, alguna modificación, nos van a informar a los docentes, ¿no? Y yo también les voy a impartir hasta qué tema les van a preguntar en el segundo parcial para que yo les informe también, ¿no? Aunque ya la próxima semana, el miércoles, empieza el examen. Prácticamente el lunes y martes nosotros vamos a repasar. No creo que hacemos un nuevo tema. Entonces nos tocaría repasar. Pero también recordarles que en algunos PDF que se les ha enviado, cuando avanzan bioelementos de tipo orgánico, ahí está la importancia de los minerales, pero no sé si va el examen segundo parcial, va a entrar primero y segundo, no lo sé. ¿Qué les dijeron? ¿Qué les dijeron? Hasta el momento solo segundo, dijo, pero veremos. De segundo nomás entonces, ¿no?
Un segundo, pero tienen que dar más repasada desde carbohidratos, porque no creo que haya entrado en el primer parcial carbohidratos, porque eso era tema del segundo parcial. ¿Sí? Pero por si Entró acaso carbohidratos. Sí. le voy a preguntar Sí, al entró, coordinador Lisa. de la Y harto entró materia. carbohidratos. Pero era un tema muy corto, era Sí, era facilito. era repasar. Y entonces nos vemos la próxima semana. Estudien. Está bien, Lisa. Lisa, y si nos pasa su resumen.